La denominada guerra contra el narcotráfico no ha dejado un ganador, pero sí varios perdedores, y una estela de violencia que amenaza ya a las estructuras mismas del Estado mexicano. Bienvenidos al primer programa de Contexto Político, un esfuerzo de Revoluciones México para analizar los temas más relevantes en nuestro país, en donde podremos encontrar opiniones y noticias sobre nuestro contexto político. Aquí tenemos una noticia muy importante que dice más de 60 muertos el fin de semana en México, incluida una reciente masacre de jóvenes. La agencia AFP dice que al menos 62 muertos dejó la violencia del fin de semana en México, entre ellos 10 jóvenes y niños que fueron atacados por bandas enfrentadas de narcotráfico en el estado de Durango. Esto sucedió porque el comando, según la noticia, les marcó el alto y al hacer caso omiso dispararon contra ellos, contra estas víctimas, 5 hombres y 5 mujeres, que se dirigían en una camioneta a recibir apoyos económicos que otorga el gobierno mexicano para la educación. 7 de ellos tenían entre 8 y 17 años de edad y los otros 3 entre 19 y 21 años. Y ¿qué nos hace pensar? Que este asesinato de jóvenes pues se suma ya a la masacre del 30 de enero pasado en Ciudad Juárez, de 15 personas en una fiesta estudiantil y la muerte de 2 estudiantes universitarios hace apenas una semana durante un tiroteo en Monterrey. Y las respuestas por parte de las autoridades pues han sido las de siempre, que el Estado mexicano no se va a rendir, que las Fuerzas Armadas tienen que seguir en las calles y que esto responde al supuesto combate al narcotráfico. Otra de las cosas que hay que destacar, en este ambiente, en este contexto que nos encontramos de violencia, principalmente en el norte del país, precisamente en Monterrey se realizó recientemente una manifestación para protestar por el alza de la violencia en aquella entidad también, allá en Monterrey, en Nuevo León, en el estado de Nuevo León. Y que otra cosa que destacar es que el gobierno mexicano ha desplegado en los últimos 3 años por lo menos unos 50,000 militares para combatir a los cárteles de la droga, pero pues en ese mismo lapso se han ocasionado oficialmente, se dice que son 15,000 las muertes, 15,000 los muertos, pero sabemos que siempre las cifras oficiales se quedan realmente cortas y analistas han ya estimado que las cifras son comparables para los casos de Irak y Afganistán, es decir que en México igualmente mueren muchas personas diariamente. Y de hecho esto de acuerdo al analista Álvaro Cepeda Neri, de quien publicamos sus análisis en el sitio de Revoluciones México, titula un artículo muy interesante, una opinión suya, como la crisis general y el artículo 84 constitucional. Al respecto, en este contexto de violencia, Álvaro Cepeda, de lo que podemos rescatar en su artículo, por cierto, todo es muy interesante, pero destacamos esto que nos sirve para marcar en qué contexto nos encontramos. Nos dice que la inseguridad para el grueso de la sociedad se ha convertido ya en sobrevivir en el terrorismo. Y esto lo relaciona con la pobreza, que es en términos comparativos como si hubiéramos sufrido un terremoto simultáneamente parecido al que sufrieron Haití y Chile, ya que no menos de 60 millones de mexicanos padecen insuficiencia alimentaria, porque sus integrantes en edad de trabajar no encuentran empleo y todos los días hay despidos, mientras los salarios, además de bajos, han perdido su capacidad de compra por la inflación. Y para colmo de males tenemos un conflicto internacional que se suma al resto de los cientos de frentes, o sea, problemas a los que Felipe Calderón no puede enfrentar para resolver. Y para el autor, para Cepeda Neri, dice que esto está generando el rumor mayor de su posible renuncia, la renuncia de Calderón, para echar mano del artículo 84 constitucional por la causa grave de incapacidad política. Dice también Álvaro que no debe la nación estar más tiempo sobreviviendo en la actual crisis.
y es que entonces el estallido social puede romper sus contenedores y su natural afán de responder al desafío del panorama que se presenta, con todo y su miedo, pero víctima del terror político, de la inseguridad, del alza de precios, del desempleo, etcétera. Esto obligaría al pueblo a buscar la solución, a menos que sus representantes accionen el artículo 84 constitucional. Y bueno, sobre el mismo tema, en la cuestión del narcotráfico en México, la también autora Marta Anaya, en su columna de Crónica de Política, titula un texto de los más recientes que ha publicado, esa ridícula minoría entre comillas. Y esto con relación a lo que Felipe Calderón dijera recientemente sobre que los cárteles o los narcotraficantes son una ridícula minoría. Al respecto, dice la autora, Calderón declaró que no nos íbamos a dejar dominar por esa ridícula minoría. Y bueno, no sé si son mayorías o minorías, pero la violencia la está resintiendo toda la población y es obvio que las organizaciones criminales pues están perfectamente articuladas. De hecho, esto lo aseguró el diputado Ardelio Vargas, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Otros actores políticos también reaccionaron sobre estas palabras de Calderón. Y por ejemplo, La Bastida en el Senado dijo que pues lamentablemente no son una minoría los narcotraficantes, y más que ser ridícula minoría pues son peligrosos, tratando de corregir al supuesto presidente Felipe Calderón. Esa minoría asesina a 25 o más personas al día. Fíjense qué datos tan precisos, ¿no? Ha habido días en los cuales ha asesinado a 40 o 50 agentes. Esa minoría incluso tiene una capacidad de corrupción enorme. Su capacidad de reponer a los hombres que pierden hechos de violencia es muy grande, porque la capacidad de recursos financieros también es enorme. Este mismo senador priista, Francisco Labastida, dijo que esa minoría, como le llama Calderón, ha sido la que ha puesto en jaque a Monterrey, tiene en jaque a una parte del estado de Sinaloa, a una parte también del estado de Guerrero, particularmente Acapulco, y bueno, esa supuesta minoría tiene en Chihuahua y en Ciudad Juárez en vilo a la población con el Jesús en la boca. Y esto pues bueno, nunca o no hay antecedentes de que esto hubiera pasado en México en relación a la violencia en medio de la cual vivimos y que desde luego marca el contexto en el que nos encontramos. El coordinador de lo que es la bancada perredista, también en el Senado, Silvano Aureoles, dice que no es cierto que es una ridícula minoría, pues los hechos lo demuestran. Cuando tiene el gobierno infiltrado el narcotráfico, la mayor parte del aparato de seguridad, cuando tiene infiltrado el crimen organizado, la mayor parte de las policías municipales, de los policías estatales, de las procuradurías, de la Policía Federal, cuando se encontró que un número muy importante de funcionarios de primer nivel están también corrompidos por el crimen organizado y están vinculados al crimen organizado. Y bueno, pues la autora termina también comentando que la principal amenaza para el Estado mexicano y la amenaza a la democracia mexicana, a los poderes constituidos, es el crimen organizado, pues no puede entonces el presidente pues usurpador Felipe Calderón minimizar el problema de la inseguridad y el crimen a una ridícula minoría. Esto y más lo van a poder encontrar en el contexto político, el primero que se publicó en Revoluciones hace algunos días, y que bueno, es un esfuerzo de Revoluciones México para llevar información impresa a diferentes rincones del país, que ha sido publicada en nuestro blog de noticias y análisis. La distribución del material del contexto político es gratuita, así es que pedimos a ustedes, nuestros lectores, que nos ayuden a difundir ese pequeño archivo en PDF que incluye pues 6 páginas que puedan imprimir, y pues la idea es que compartan toda esta información, y a los que puedan también pues este audio, para informar a más gente y a las personas pues que nos rodean de la realidad que se vive en nuestro país, y que bueno, lamentablemente los medios convencionales, la radio y la televisión, lo esconden o lo dan a conocer, pero de alguna manera limitada. Aquí no tenemos por qué limitarnos. Este es el contexto en el que vivimos
en medio de una gran violencia. Y bueno, repetimos la frase con la que abrimos este primer programa: la denominada guerra contra el narcotráfico no ha dejado un ganador, pero sí varios perdedores, entre los cuales me cuento yo y lo puedo contar a usted que me escucha. Y junto a estos perdedores hay una estela de violencia que amenaza ya a las estructuras mismas del Estado mexicano.